Ahí está. Ahí está. Mil disculpas, pero pues parece ser que ya no me llevo bien con la tecnología. Pero bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Vamos a tener el tema de esta tarde. Estamos estudiando las lecciones del libro Unidos en Jesús. Estamos en la lección número 2, que se titula Cristo vino con una misión. La semana pasada el hermano Eugenio habló acerca de que Cristo vino a nosotros. Y bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar la segunda lección. Y antes que empecemos a introducirnos al tema, quisiera que meditemos en una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado para qué estamos nosotros, no Jesús, nosotros en esta tierra, en esta vida? ¿A qué venimos? ¿A tener descendencia? ¿A ser felices? ¿A construir casas? ¿A ayudar al prójimo? O sea, pueden ser muchas ideas, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido ese pensamiento de manera particular. Y si lo trasladamos para lo que vamos a estudiar en esta tarde, pues nos haríamos la misma pregunta, pero ya no refiriéndonos a nosotros, sino refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? ¿A qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra? ¿Vino a sanar a los enfermos? ¿Vino a resucitar muertos? ¿Vino a formar una iglesia? ¿A que la gente aprenda a comportarse de manera moralmente correcta? ¿Será que esa es la misión a la cual vino nuestro Señor Jesucristo? Digo, todo esto que estoy mencionando no son afirmaciones, son preguntas para que podamos ir identificando durante el transcurso del tema, ¿no? Y es muy importante comprender la misión de Cristo, porque cuando comprendemos la misión de Cristo, comprendemos la misión de nosotros, comprendemos la misión de sus discípulos, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a iniciar del versículo 16 hasta el versículo 21. Lucas 4, 16 al 21 dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, que moras en la altura de los cielos, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí adorando tu nombre y por permitirnos abrir tu palabra. Señor, sé tú quien pueda guiar nuestro estudio, sé tú quien pueda hablar a tu iglesia. Quita las palabras de tu siervo, Padre, y sé tú quien traiga el mensaje, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, abre nuestros ojos para ver tu verdad y ayuda a que nuestros oídos puedan escuchar tu enseñanza, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Bien, hermanos, dice la siguiente, con la pregunta inicial: ¿para qué vino Jesús? Es algo de lo que habíamos mencionado. Si leemos ahora nuevamente el texto de Lucas 4, podemos sacar varias actividades, varios verbos que generan una acción para las cuales podemos entender a qué vino Jesús. Yo aquí estoy señalando cuatro puntos en los cuales podemos ir resumiendo esto: enseñar, sanar, servir y salvar.
Sin embargo, estas acciones que aquí estoy enumerando, debemos descubrir cómo encajan dentro de una misión mayor, porque no podemos pensar que estas simples acciones son la misión única de Cristo. Estas acciones están dentro de una misión aún mayor que está revelada en las Escrituras. Yo veo que aquí con nosotros nos acompañan hermanos que tienen muy poco tiempo, que vienen a la iglesia, otros hermanos que nos están visitando. Entonces, quisiera, antes de entrar en materia, recordar que la palabra de Dios nos revela a nuestro Creador, nos revela quién es Dios, pero el tema central de la Biblia es la salvación. De tapa a tapa nosotros podemos leer la Biblia y está escrito un plan por el cual el hombre, el ser humano, es salvo. No estoy diciendo que el ser humano es el centro de las acciones de Dios. No, es la enseñanza central que viene en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, este ser humano que estaba destinado a un castigo eterno, ahora es llevado al gozo eterno. Y nosotros lo podemos ver desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Pero para que esto suceda, era necesario que nuestro Dios proveyera de un sustituto. Y esa idea la tenemos que tener clara a lo largo de este mensaje para que no nos perdamos y no pensemos que el centro de toda la enseñanza es el ser humano, ¿sí? Vamos a seguir avanzando con nuestra idea central de esta tarde. Es que Cristo vino a cumplir la misión del Padre. Nosotros somos llamados a seguir en esa misión. Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar y es a lo que vamos a tener que llegar al final del mensaje. El Padre envía a Cristo y el discípulo, guiado por el Espíritu Santo, sigue a su maestro, ¿no? Bueno, vamos a dividirlo en 4 puntos, que son las 4 preguntas que vamos a responder por medio de la palabra de Dios en esta tarde. La primera es: ¿de dónde viene la misión? ¿Dónde se origina la misión de Cristo? La segunda: ¿cuál es en realidad su misión? La tercera: ¿cómo cumple esta misión Cristo? Y la cuarta es: ¿qué significa para el discípulo esta misión? ¿Sí? Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos, y vamos a empezar con el punto número 1, en donde dice dónde inicia la misión. Dice que la misión de Cristo, primero tenemos que entender que no es algo improvisado. No es algo que Dios hizo una creación y de repente salió algo mal, que hacemos un plan B y vamos a generar un plan o una estrategia para salvar al ser humano porque no pensamos que iba a caer en pecado. O sea, no funciona de esa manera, no es algo improvisado. Aunque en la palabra de Dios, en varios textos, vemos promesas y pactos de Dios con el ser humano. Por ejemplo, en Génesis 12, del 1 al 3, hay una promesa a Abraham que dice que la aceptó por fe y que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas a través de él, ¿sí? También vemos en Génesis 3:15, si nos vamos un poquito más hacia atrás, que hay una promesa hacia la descendencia de la mujer que iba a suceder con la descendencia de la serpiente. Y podemos confundirnos y decir: ahí está el pacto, ahí está la misión, ahí se generó la misión con Abraham. No, me voy un poquito más atrás. No, fue con Eva y ahí se generó la misión. Y la realidad es que la misión no se generó en ese momento, hermanos. El Padre es quien inicia este concepto de redimir la creación, porque Él sabía que la creación, el ser humano, iba a caer. Entonces, es el Padre donde se origina la misión. Es el Hijo a quien se le da la tarea de cumplir esa redención, y es el Espíritu Santo el que aplica esa redención en nosotros, ¿sí? Nota que tenemos que tener muy claro hasta aquí: no es una lucha de poderes entre la Trinidad. No es que si el Padre es superior, que si el Hijo es inferior, no. Es un acuerdo que se lleva en la eternidad pasada en la Trinidad, en donde el Padre es quien orquesta todo esto, el Hijo es quien viene a cumplir la misión, y el Espíritu Santo es quien es
es quien la ejerce en cada uno de nosotros. Este acuerdo está dentro del propósito redentor de nuestro Dios. Leemos, por ejemplo, en Filipenses 2, vamos a trasladarnos ahorita a Filipenses, que ya lo vamos a tener fresco porque ya lo cantamos en su momento. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos desde el 5 hasta el 11, vamos a darle ahí también lectura. Dice el versículo 5 hasta el 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa alguna que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Cristo, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí es interesante cuando nosotros leemos este pasaje de Filipenses. Muchos lo conocen como el himno de Cristo. Hay varias teorías, hermanos, yo estuve investigando, hay varias teorías en donde dicen que este es un fragmento que Pablo escribió y lo puso aquí en el Filipenses y que se convirtió en un canto. Y hay otra teoría que dice que no, que este fragmento no Pablo lo escribió, sino que lo tomó de unos cantos de la iglesia primitiva cristiana y lo puso aquí en Filipenses porque reflejaba lo que quería decir a la iglesia. Sin embargo, eso no es importante, sea cual sea la manera en la cual se llegó a este llamado himno cristiano, himno de Cristo. Tenemos que entender que el qué significa. ¿Y qué significa? Porque los teólogos en tiempos posteriores lo empezaron a llamar también el himno kenosis. ¿Y por qué lo llamaban el himno kenosis? Debido a que la palabra que se usa en Filipenses, donde dice que se despojó, dice, significa vaciarse, que viene de la palabra keno, que viene de kenosis, que significa vaciarse, es decir, completamente. Nuestro Señor Jesucristo se vació de su gloria, se vació de la exaltación, se vació de sus privilegios para poder venir a esta tierra. Sin embargo, esto que nosotros leemos, tenemos que hacer primero una anotación. El texto no dice que el Padre vació al Hijo. El texto dice que el Hijo se vació. ¿Y eso a qué nos lleva? Que esto es un acto voluntario. No es que no me quedó de otra, no es que a mí me tocó, es un acto voluntario movido por el amor. Entonces, este pasaje que nosotros leemos nos muestra el propósito de Dios, como pueden ver allá, nos muestra que Él envió al Hijo, nos muestra que hubo una encarnación y en esa encarnación Jesucristo se vació con obediencia, y eso nos trae a una redención. O sea, es decir, este pasaje nos resume la identidad y la misión de Jesucristo en el mundo. Yo quisiera hacer una siguiente anotación. Aunque Cristo se somete voluntariamente, y Él lo expresa aquí en Juan 6:38, donde dice, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ese despojarse, yo sí quiero aclarar que no tengamos una confusión. No eliminó su divinidad, y eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué es lo que Jesucristo, de lo que se vació? De su gloria, de sus privilegios, de la exaltación, pero su divinidad permaneció. Entonces, cuando nosotros vemos, aquí leemos en Juan, establecemos que esta misión
misión por la voluntad del Padre, el Hijo se somete voluntariamente para cumplirla. Filipenses, el pasaje que acabamos de leer, nos dice de una manera exacta que es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Sí? ¿Cuál es su naturaleza y cómo vino a cumplir la misión? En Filipenses, cuando dice, siendo en forma de Dios, el apóstol Pablo usa una palabra en griego que es morfe. Esta palabra que está aquí con este símbolo, y ahí como la podemos leer nosotros en español, morfe. Y morfe significa naturaleza, lo que es su naturaleza esencial, la forma real. No es una apariencia. Hay otra palabra que se usa cuando hablamos de apariencia en el griego, que es la palabra esquema. ¿Cómo podemos identificar esto? Por ejemplo, una mariposa es una oruga con alas. No, ¿verdad? Una mariposa es una oruga que sufrió una transformación, una metamorfosis, y se cambió y llegó a ser de esa oruga a una mariposa. Esta no es exactamente la definición de lo que pasó con Cristo. Yo estoy definiendo la palabra, ¿sí? Entonces, Cristo, siendo en forma de Dios, no era un ángel, no era alguien a quien Dios le dio el privilegio de venir, no era cualquier ser humano creado, no era nada de eso. Dice que su naturaleza era igual a Dios, lo que quiere decir, como nos dice el libro de Juan en el capítulo 1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo es Dios, y dice que Cristo, cuando viene y nace en esta tierra, lo que sucede es que tampoco se disfraza de ser humano, tampoco agarra un esquema de ser humano, agarra un morfe de ser humano, agarra la naturaleza completa del ser humano, en la cual siente dolor, siente hambre, siente sed, las mismas condiciones que nosotros tenemos, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo entendemos esto? O lo tratamos de entender con nuestra mente finita, es que Cristo tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Tiene ambas naturalezas al 100%. No es 50% hombre, 50% Dios. Es 100% Dios, 100% hombre. Es el único que puede tener estas dos naturalezas. Ahora, Cristo une estas dos naturalezas, la divina y la humana, con el propósito de hacer una redención. Cuando nosotros leemos que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo tal vez sintió dolor y todo esto, en el transcurso de su vida, obviamente en los días finales donde se narra, pues, sintió dolor. Ahí era en su naturaleza humana en la cual estaba sucediendo. Pero también vemos esa naturaleza divina, cuando levanta un muerto, cuando sana un enfermo, cuando hace que alguien recupere la vista, cuando perdona pecados. Son atribuciones divinas, no son atribuciones que Él transfirió a su naturaleza humana. Él las ejercía con su naturaleza divina. A esta unión entre la naturaleza humana y divina se le conoce como una unión hipostática, ¿sí? En donde conviven las dos naturalezas al 100%. Entonces nosotros vemos ya la naturaleza de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió cuando vino. Hay otra palabra que es la siguiente, que es doulos. Aquí está, para que la puedan ver, está en griego, que dice que tomó forma de siervo. ¿Sí? ¿Qué significa ser siervo? La realidad es que el día de hoy tenemos que poner esto con claridad en nuestra mente. Un servidor hoy en día, pues para nosotros es un empleado. Trabaja 8 horas, trabaja 12, y a los que peor les va, pues 24, si es algo así como un guardia o no sé si aquí otros empleos lo tengan. Pero trabaja 24 y luego descansa 24. Pero este no es el tipo de siervo al cual se está refiriendo esta palabra. Para poder entender
el significado de esta palabra, hermanos, vamos a retomar algunos pasajes que no vamos a estar buscando por cuestión de tiempo. Ustedes los pueden anotar y luego leerlos en sus casas. Por ejemplo, en Deuteronomio dice que en el capítulo 15, versículos del 12 al 18, dice que si un siervo, después de haber trabajado 6 años para su amo, podía ser libre. Pero si él decía, no quiero ser libre, me quiero quedar con mi amo, entonces el amo venía y le hacía una marca en el lóbulo de la oreja y se quedaba, pero ya era siervo para siempre de su amo. O sea, ya le pertenecía completamente. También dice en Efesios, Pablo habla acerca de que los siervos deben servir a sus amos con diligencia, con temor, con temblor, con sencillez de corazón, como si fuera un servicio a Cristo, ¿sí? O sea, estamos hablando de que no se pertenecían. Cuando hablamos de Agar no tuvo la posibilidad de decirle a Sara, no, yo no quiero ser la mamá del hijo que ustedes están esperando, sino que Sara le dijo, tú vas a ir con Abraham y por medio de ti vamos a tener un hijo. No tuvo opción, no se pertenecía, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra siervo. Ojo, no estoy diciendo que la esclavitud es algo bueno y que es lo que debemos aceptar. Estoy describiendo la palabra. Sí me gustaría hacer esas anotaciones, entonces, cuando Cristo toma la forma de siervo, no toma la forma de un empleado, no toma la forma de alguien que viene a medio servir, no toma la forma de alguien que viene y ayuda cuando se le facilite y cuando no, pues no lo hace, sino que viene a servir de manera completa. Ahora, la siguiente pregunta y la más importante, porque nos va a responder el primer punto, es ¿a quién vino a servir Cristo? ¿A quién vino a servir? Pues dice que vino a servir, pero ¿a quién? ¿Al ser humano? ¿Cristo vino para nuestro servicio, hermano? Cristo vino a servir al Padre. Dijo, todo lo que yo hago proviene ¿de quién? Del Padre. Yo hago la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y tristemente hoy en día hasta los cristianos y la gente que no conoce a Cristo piensa que Dios es como un genio de la lámpara que está para conceder nuestros deseos, aunque ciertamente Dios nos ayuda, nos bendice, y vamos a verlo más adelante. Ese no es el principal propósito de la venida de Cristo, fue servir al Padre y por consecuencia nos sirva a nosotros, a los que somos salvos, ¿sí? Entonces, la respuesta a la primera pregunta es que la misión viene del Padre, el cual diseñó un plan de redención en la eternidad pasada. Esa es nuestra primera pregunta. Y la pregunta número 2 es ¿cuál era esa misión? ¿Sí? Aparte de servir, ¿cómo desglosamos ese servicio de Cristo hacia el Padre y hacia la humanidad? Bueno, pues mismo Cristo nos declara esa misión. En Lucas 14, el texto que acabamos de leer, ahora que ya sabemos de dónde procede la misión, ahora vamos a ver cómo públicamente Jesús declara esto. A mí me gustaría tener mucho más tiempo porque cuando estaba estudiando esto, la verdad es que había un montón de cosas que decías, ay, esto no lo quiero quitar, esto no lo quiero decir, pero la realidad es que por tiempo no vamos a poder hacerlo. Voy a tratar de resumirlo lo mejor que yo pueda. Pero lo primero que tenemos que entender es que Jesús estaba en Galilea, ya había empezado su ministerio. Sin embargo, Lucas, en su relato del capítulo 4, el primer acto público, por decirlo de alguna manera, del ministerio de Jesús lo narra en estos versículos. Pero ese no es el primer acto de su ministerio de Cristo. Recuerden, ya había ido después de su bautismo al desierto, después había topado con la mujer en el pozo, ya había estado en unas bodas de Caná. O sea, como que Lucas es muy puntual en resaltar ciertos aspectos y se salta como un año del ministerio de Cristo y empieza
aquí mostrando cuando llega a Nazaret, viniendo de Galilea, y entra a las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Las sinagogas era el lugar, tiene una palabra que se llama sinagogos, que era un lugar de reunión, que estos se formaron después del cautiverio babilónico. ¿Se acuerdan que cuando fue llevado Daniel y todos por los babilonios destruyeron el templo, y luego más adelante hubo una orden de reconstrucción, pero en ese periodo hubo una formación de ciertos lugares que llamaban sinagogas, que eran lugares pequeños, que habían muchos, en donde estudiaban las escrituras después de este periodo babilónico. ¿Sí? Habían muchos, y esto, ¿qué hacían ahí los maestros? Agarraban los rollos. Recuerden que la Biblia que nosotros tenemos no es la que tenían ellos en la forma, o sea, como libro, ¿sí? Eran unos pergaminos que se estiraban, y ellos leían una porción de la palabra. El rabino leía una porción de la palabra, daba una especie de sermón acerca de eso, y todos se quedaban escuchando. Pero recuerden que habíamos dicho que el tema principal de la palabra de Dios es la salvación. ¿De qué creen que hablaban los judíos en esos sermones? Pues de la salvación, que estaban esperando a través de un Mesías. Y el contexto histórico que tenemos es un pueblo judío desesperado porque llegue un Mesías, el cual les dé libertad, el cual los libere del pecado, sí, pero también de la opresión romana. Y en eso estaban. ¿Y saben qué curioso es, hermanos? Que el día de hoy, si nosotros fuéramos a una sinagoga judía, se van a levantar, y supongamos que alguien agarra el rollo y lea Isaías 61, y va a leer todo lo que mencionó Jesús aquí en el relato de Lucas, y después va a dar una prédica o un sermón o una explicación diciendo que eso es lo que están esperando hasta el día de hoy que suceda en algún momento. Y en algún momento van a decir, todo esto que ven aquí es nuestra esperanza. Algún día llegará un Mesías, el cual nos va a liberar, el cual va a ayudar a los pobres, a los oprimidos, y eso lo podríamos escuchar el día de hoy en esos lugares. Pero ¿qué dice Cristo cuando termina de leer? Esto se ha cumplido el día de hoy. Es decir, ellos vieron que Cristo toma el rollo, lee, y todos, dicen, los ojos estaban viendo, esperando la explicación, y lo único que dice Cristo, esto se ha cumplido el día de hoy. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús habla este rollo que le dio el ministro, no sabemos si el ministro le dijo la parte de la escritura que iba a leer, no sabemos si Cristo ya la eligió, porque según las costumbres, ellos tenían un calendario de lecturas. Entonces eso pues, sería entrar en especulación, no vamos a entrar a ver quién lo hizo, quién lo asignó. Aquí lo interesante es que se leyó, y Lucas resume el material de Jesús presentado en la sinagoga con estas palabras: la salvación ha llegado, ya no es un evento futuro, es un evento que estaba sucediendo en ese momento. Él lee Isaías 61, 1 y 2, y empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 3:21, hermanos, presenta de manera clara que después de que Jesús fue bautizado, en el momento que estaba orando, el Espíritu de Dios desciende sobre él y lo unge. Esto ya se había cumplido. También, si leemos el capítulo 4, versículo 1 del mismo Lucas, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Era algo que ya se había cumplido. Y así en el 4:14 también. Entonces, como ya vemos en estos textos, el Espíritu unge al Mesías para que pueda llevar a cabo la misión. Porque déjenme decirles que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo nunca dejó su divinidad, su misión fue en dependencia voluntaria del Espíritu Santo. ¿Sí? El segundo miembro de la Trinidad se sometió al poder del Espíritu Santo, quien vino sobre él para capacitarlo, para hacer de su ministerio, para que haga su ministerio
y ungirlo con poder divino. Eso es lo que sucedió en ese momento. Ahora, en esta parte de Lucas dice a quiénes fueron los que vino. Y aquí hay frases construidas en verbos en infinitivo. Yo tengo 5 que pudimos sacar de este texto, en el cual son metáforas, donde llama a algunos pobres, quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. O sea, estas metáforas resumen la obra de la salvación, ya que describen a los no redimidos, a los no salvos, a los que están perdidos, a los que no están convertidos. Estas metáforas incluso nos describían a nosotros, pero antes, ¿recuerdan cómo dice Pablo en una de sus cartas? Esto éramos. Esta no es nuestra condición hoy en día. ¿Sí? Gracias al Señor hemos tenido un encuentro, y esta condición es la condición que nosotros vemos en la humanidad. Es la condición que ha prevalecido desde que hubo una caída. Es la manera en la que nosotros debemos ver al ser humano que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Como pobres, como quebrantados de corazón, cautivos, ciegos y oprimidos. Ahora, ¿cómo me van a decir ustedes? Bueno, pues yo conozco gente que tiene mucho dinero, ese no es pobre. Es que ahí es a donde quiero llegar en este momento. Estas palabras, como les dije, son metáforas, no son descripciones literales de las personas. Por ejemplo, vamos a ir desglosándolas, ligándolas con la acción que Cristo hizo para cada una de estas metáforas, ¿sí? O de estas personas a las que se les aplican las metáforas, ¿sí? Primero, dice que Jesús vino a anunciar o predicar, como le queramos llamar. ¿Qué es lo que vino a anunciar? El Evangelio, las buenas nuevas. No vino a dar, ¿y a quién se lo vino a anunciar? A los pobres. Entonces, Él no vino a anunciar una prosperidad económica ni material. Él no está hablando aquí de riquezas materiales, está hablando de riquezas espirituales. ¿Cómo lo sabemos? La palabra que usan para describir al pobre aquí es una palabra en griego que se llama tokos. Tokos tiene una P antes, la pronunciación, que significa encorvarse, encogerse, y que expresa una condición de un mendigo, alguien que ya está en destitución total. ¿Cómo se comportaba un mendigo en esos tiempos? O incluso al día de hoy. Dice que se encorvaba para pedir ayuda y estiraba una mano solicitando la ayuda, y con la otra mano se cubría el rostro en señal de vergüenza, porque no tenía nada que ofrecer. Él solamente pedía ayuda. Entonces aquí hay una diferencia con nuestra comprensión de la palabra pobre, porque para nosotros pobre es aquel que no tiene muchos recursos, pero que de repente come, o de repente su casa, pues por lo menos así, no muy bien acondicionada, pero tiene una casita, o por allá tiene alguna propiedad. Y eso no es el grado de pobreza al que se está refiriendo Lucas en este texto, porque esa pobreza se describe muy claramente con otra palabra que se llama penicros, que la aplican para la viuda que dio ofrenda todo lo que tenía. Ella no era rica y la podemos considerar como pobre en nuestro lenguaje, pero en el griego, que es un lenguaje que señala muy exactamente las condiciones, usa otra palabra en la cual significa más hoy en nuestros días como alguien de escasos recursos, un necesitado. Pero él aquí ocupa la palabra pobre, completamente destituido de toda propiedad, con nada que ofrecer. Pero entonces, si esa es la situación, ¿qué pasa con el ser humano? Cuando nosotros leemos en las Escrituras, hay un texto que dice bienaventurados los pobres. Ahí nosotros entendemos
que estas personas, cuando son tocadas por el Espíritu Santo, alcanzan a ver su condición espiritual verdadera. O sea, alcanzan a verse como realmente son, destituidos completamente de la presencia de Dios. No hay nada que ellos puedan ofrecerle a Dios por el cual ellos puedan recibir gracia o salvación. Bueno, más bien salvación, porque gracia sí, que puedan recibir pues perdón. No hay nada que yo pueda darle a Dios porque estoy destituido completamente. Entonces, ¿qué es lo único que me queda cuando me quedo en esa condición, hermano? Suplicar por la gracia de Dios. Porque solamente por gracia podemos ser sacados de esa condición. Pero para poder suplicar tenemos que, primero, reconocer que estamos en esa condición. Y hoy en día la realidad es que no muchas personas reconocen eso porque es algo que está en nuestra naturaleza humana. Quiero hacer otra anotación al margen, porque también es importante entender que la gente pobre, ahora sí hablando en nuestro lenguaje español, la necesitada, la humilde, es un terreno fértil para el Evangelio. ¿Por qué? Porque la carencia, lo abrumado de esta vida hace que no tengan otra opción que recurrir a Dios. Porque cuando nosotros ya tenemos recursos, y no estoy hablando de que sea malo tener recursos, pero es un riesgo que cuando ya tenemos muchos recursos, viene en nosotros esa autosuficiencia en la cual ya no queremos buscar a un creador, ya no queremos someternos a la voluntad de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que era más fácil entrar, que un camello entrar en el orificio, en el hueco de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. No es algo estándar para todos, pero sí hay esa variante en la cual la gente necesitada es más propensa a aceptar su condición delante de Dios. Luego vienen los que tienen el quebranto de corazón, los cuales pues ese quebranto no es superficial, sino que son como el publicano de Lucas 18, donde se encorvaba y decía: oh Señor, sé propicio a mí pecador, ¿sí? Y no como el fariseo que decía: Señor, gracias porque yo ayuno, porque yo diezmo, no, soy como aquel publicano. Este sí estaba quebrantado en su corazón. La otra metáfora que podemos mencionar es la de cautivos, prisioneros. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer con los prisioneros? Dice que vino a liberar. Y la palabra liberar allá significa perdonar. Ahora, para que tú liberes a alguien tiene que estar ¿dónde? ¿O cómo? Preso, cautivo. Ahora, ¿quién puso a esa persona cautiva? ¿Quién lo colocó en cautiverio? ¿Quién lo volvió prisionero? ¿Y por qué está ahí? Lo primero que tenemos que entender es que está ahí de manera justa, porque es el pago de lo que él merece. Entonces, él es cautivo porque Dios judicialmente lo pone cautivo como paga de su pecado. Pero también es cautivo por Satanás, porque también Satanás es responsable de que las personas estén en contra de Dios. Ahora, todo esto que yo les estoy diciendo, hermanos, no es que es una mala noticia y ahora qué hacemos y qué va a pasar con nosotros, porque esto es solo la descripción de las condiciones. Porque cuando leemos Isaías 42 del 5 al 7 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, ¿se dan cuenta? Y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré, dice, aquí está, te pondré, aquí se me movió, te sostendré, te pondré, ¿alguien lo tiene ahí, por favor? 6, es que se me por ahí. Para que abras los ojos, te
te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, es decir, hay una esperanza, a pesar de que hay una condición aparentemente devastadora. Aquí el libro de Isaías nos dice que el perdón libera al prisionero y es la única manera de que sea libre. Ese perdón, pero ese perdón es porque alguien ya pagó. La justicia tuvo que haber sido ejercida y entonces eso únicamente es porque Jesús toma nuestro castigo. Entonces somos sacados de esa prisión porque Jesús ya pagó nuestra deuda. Lo siguiente que podemos ver es la condición de los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Aunque Jesús sanó ciegos literalmente, aquí está hablando de ciegos espirituales, gente que no puede ver su pecado, gente que, como dice el libro de Salmos 82:5, no saben, no entienden, andan en tinieblas. O como dice Jeremías 5:21, dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y que no oye. Es que la Biblia es clara, hermanos, cuando dice que el hombre natural no puede ver las cosas de Dios o del Espíritu, ¿sí? Y esto es porque Dios también ha cegado al ser humano en su condición perdida. Pero también eso lo vemos en Juan 12:40, si alguien lo quiere corroborar, dice que Él cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Pero también están cegados por el acusador. ¿Sí? Cuando vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 4:2, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿sí?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la razón, hermano, por la cual ustedes y yo podemos ver personas sumamente inteligentes, científicos, filósofos, intelectuales, y que no pueden creer y aceptar el evangelio de nuestro Señor, porque no es una capacidad intelectual, es una ceguera espiritual. Y ellos se esfuerzan en poner formas y explicar cómo se creó el mundo y todo este asunto, pero no lo logran. Pero están caminando a ciegas porque están espiritualmente cegados. Pero, hermanos, la buena noticia es que hay esperanza. Dice el último punto de ese texto que Él vino a proclamar el año agradable del Señor. Dice: cuando la persona se ve en esta condición, acepta esta condición, obviamente tocado por el Espíritu Santo, entonces la luz de nuestro Señor Jesucristo resplandece en nuestras vidas. Ya no somos de esta manera, ya no somos pobres espiritualmente, ya no estamos cautivos al pecado, ya no estamos quebrantados de corazón, ya no estamos oprimidos tampoco. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la luz brilla. Eso Pablo cuando narraba su encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hechos capítulo 26, dice, únicamente voy a leer el versículo 18, donde dice: para que abran, hablándole que tenía que llevar este mensaje a los gentiles, dice: para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el año agradable del Señor. En ese momento, cuando Jesús habló, ese era el momento que estaba el año agradable del Señor. Y aquí cuando nosotros vemos, ahí terminó el año agradable, solo fue un año de 365 días. Porque pues la Biblia dice es el año. O seguimos en el año agradable del Señor. ¿Qué creen ustedes? Seguimos en el año agradable del Señor. Y miren qué extraordinario es cuando agarra Jesús y leemos en el versículo 21 de Lucas,
extraordinario, curioso, como queramos llamarlo, en la que Jesús estaba citando Isaías 61, versículos 1 y 2, y de repente dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Pero si vamos a Isaías 61, 1 y 2, dice todo lo que mencionó Jesús en Lucas. Pero en el versículo 2 de Isaías 61 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Yo tengo otra pregunta que necesitamos hacer. ¿Será que a Jesús le pasó como a mí, que se perdió el texto y ya no lo encontró y por eso cerró el rollo y dijo: no, pues se me olvidó el último pedazo? Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué creen que Jesús omitió esa última parte del versículo 2 de Isaías? ¿Qué creen, hermanos? ¿Por qué Jesús no habló de ese día de ira, de ese día de venganza? ¿Será que no va a haber? ¿Será que ya no va a haber? Sí habrá. Pero como dijo, ese día era el día de ¿qué? Regresamos, el año agradable al Señor. Y como dice nuestra hermana, en ese momento Jesús no estaba viniendo a proclamar ira y venganza. No quiere decir que la ira y la venganza de nuestro Dios desapareció. Esa ira y esa venganza va a estar. ¿Cuándo? En su segunda venida. Pero hoy en día nosotros estamos en el año agradable del Señor. Por eso la Biblia también dice: hoy es el día de salvación. Mientras nosotros estemos vivos, podemos acercarnos a nuestro Señor, podemos regresar a Él, podemos salir de esa condición. Pero vendrá un día en el cual Jesús regresará, ya no a proclamar el día agradable del Señor, bueno, solamente para los que son salvos. Vendrá a concluir esa última parte del versículo que no leyó en ese momento en la sinagoga. Miren, hermanos, con eso nosotros cerramos el punto 2, en donde entendemos que la respuesta a la pregunta es que Jesús vino a servir al Padre primeramente y a brindar salvación al hombre, cumpliendo con el pacto de redención. Ahora, ¿cuándo cumplió ese pacto de nuestro Señor Jesucristo? Pues en su vida y en su muerte. Aquí vamos a irnos un poquito más rápido por cuestión de tiempo, pero en Lucas 4, 16 al 21 que estamos leyendo, dice que Jesús no solamente anunció su misión, aparte de declararla, entró en acción. O sea, fue una misión visible. La misión declarada se vuelve una misión practicada por nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, no es el único, no va a decir en ese momento dijo el hermano que en ese momento se cumplió. No. Un ejemplo, cuando él se encuentra con Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Lucas 19. Dice que era un hombre perdido. Era pobre, no. Económicamente era rico. Era pobre espiritual, sí. Era un publicano. Era jefe de los publicanos, despreciado por todos. Pero aquí hay una frase que coloqué, hermanos, en el estudio, que deberíamos tener presente para nosotros. Pero Jesús lo vio. El Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue Jesús quien lo vio. Fue Jesús quien lo llamó, lo buscó, lo redimió, y esa redención hizo que haya un arrepentimiento en Zaqueo y una corrección, una retribución de lo que había hecho mal. Ahí está clarito el proceso de salvación. Es un momento en el cual Jesús llevó salvación a un ser humano, pero eso lo hace con todos nosotros. Si estamos aquí es porque el Espíritu de Dios de alguna manera nos ha llamado, nos ha traído. Si aún no hemos tomado una decisión para Cristo, pues estamos aquí porque Dios quiere que tomes esa decisión. Entonces, esta es la manera en la cual Jesús cumplió su misión, pero no se quedó en esa búsqueda y en esa redención del ser humano en su tiempo, sino que su misión se fue a un servicio, y ese servicio lo llevó a una entrega en la cruz.
que nos trae una redención. Esta lámina no voy a profundizar, aunque es una de las partes más importantes de la misión de nuestro Señor Jesucristo, y no lo voy a hacer porque la siguiente semana al hermano que le toque predicar habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pues ahí va a estar el tema, pero sí tengo que mencionarla en el hecho de que es parte de la misión de Cristo, su vida, su servicio, su entrega en la cruz, su resurrección, y eso trae redención al ser humano, ¿sí? Pero obviamente, ¿cómo cumplió entonces Jesús esa misión? Tenemos que responder la tercera pregunta. Y la tercera pregunta de cómo respondió Jesús la misión es viviendo en perfecta obediencia, anunciando el reino al necesitado y entregando su vida para salvar al perdido. Esa es la manera en la cual vivió y cumplió su misión. Bueno, nos hace falta entonces ahora la cuarta pregunta y última pregunta. ¿Cómo esto, o qué significa para nosotros sus discípulos? Cuando nosotros vemos todo esto que sucedió, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa que nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos estudiado, haya hecho todo esto de despojarse, de haber venido, de dejar su gloria, de servir, de morir, de resucitar para redimirnos? Ahora vemos qué significa para nosotros. Está Cristo y por consecuencia está el discípulo. Y el discípulo pues es alguien que vive igual que su maestro. Aquí yo quisiera decirles que la misión de Cristo terminó en un aspecto, pero en todos los demás aspectos continúa a través de su iglesia. Y ahora vamos a aclarar en qué aspecto terminó. Continúa a través de su iglesia, porque ahora la iglesia es la que tiene que ir a buscar a los pobres, la iglesia es quien tiene que ser el mensajero de Dios, la iglesia es quien tiene que llevar el evangelio, proclamar las buenas nuevas, ayudar a que sean libertados los cautivos, los oprimidos, ¿sí? Comunicar, testificar. Y nos preguntamos, ¿cómo estoy haciendo eso hoy en mi vida? Esa es la parte en la que la misión continúa. Somos ministros de Dios, estamos viendo las necesidades espirituales de la gente a nuestro alrededor, estamos viendo las necesidades humanas también de la gente que nos rodea, estamos haciendo un servicio cristiano, servimos a las personas de manera completa sin separar compasión y evangelio, porque de repente podemos caer en el error de decir, no, yo hoy hablo de la palabra, pero si la vecina o el vecino ya de avanzada edad no puede cargar su garrafón de agua, pues eso no es mi deber, pues ya él, ¿para qué no hizo provisión? Ahí está la compasión. Entonces nuestra misión no solamente es llevar el evangelio, no podemos separar la compasión del evangelio. Y pues también el discípulo está llamado a ser misionero de Dios. ¿En dónde y cómo? En nuestras casas, en nuestros trabajos, en la comunidad, en la ciudad, en el mundo. Hay varias maneras y la Biblia nos da muchas maneras de ser misioneros. Ejemplos hay muchos en la palabra de Dios. Ejemplo, cuando Pedro se paró en el libro de Hechos a predicar y dice que había multitud de gentes, él estuvo cumpliendo esta misión, predicar el evangelio, estaba siendo un predicador, un evangelista, un misionero, y mucha gente escuchó y mucha gente se convirtió. Esa es una manera. Pero después también vemos a Felipe con el eunuco uno a uno. O sea, no se paró a predicarle a una multitud, vio a una persona, se acercó y le habló de Cristo. Entonces nosotros también podemos ir y acercarnos uno a uno a las personas que nos rodean. Otra manera, hermanos, es cuando Pablo, recuerdan que estaba en el Areópago, que era un lugar donde se discutían las cosas intelectuales y filosóficas y religiosas de su época. Ahí estaba defendiendo la verdad. Muchos de nosotros pudiéramos ser llamados a defender el evangelio, a defender nuestra cosmovisión cristiana
en el gobierno, los hermanos que les gusta la política, que están ahí, diputados, en las cámaras de las naciones, defendiendo las posturas. Si alguien es catedrático, defendiendo su postura en las escuelas, en las universidades, en debates. Bueno, obviamente todo esto defendiendo, no me refiero a ir y hacer un problema, un pleito, ¿no? Como también dice Pablo, con mansedumbre, ¿no? Pero es obvio que no todos lo podemos hacer de la misma manera. Por eso hay muchos ejemplos de distintas formas en las cuales podemos ser misioneros. Así como no todos podemos irnos a África a predicar, pero no necesito irme a África. Si Dios lo pone en mi corazón y siento que sí es Dios que me está llamando, pues vamos. Pero si no, en donde estoy, con quien yo me tope, en el banco, en el camión, en el metro, en la calle, en el paradero del camión, con el vecino, con nuestra misma familia. Tenemos muchos miembros de nuestras familias que no han aceptado a Cristo. Ahora, esa es la parte en la cual la iglesia está llamada a continuar con la misión. La iglesia tiene que estar disponible para llevar a cabo la misión. ¿Y cuál es la parte en la cual la iglesia ya no continúa con la misión de Cristo? ¿Cuál es aquella parte? Porque hay una parte en la que ya no puede continuar la iglesia con esa misión. Esa solo la hizo Jesucristo. Esa parte, hermanos, es la redención. Nosotros no podemos redimir a nadie. Eso solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso toma importancia Filipenses cuando lo leemos. Yo cuando leo ese texto, hermanos, de verdad le decía al pastor la semana pasada que platicamos, o sea, no es que nunca lo haya leído, pero lo agarro y lo leo y digo, ¿qué es esto? Y pasa y lo vuelvo a leer otro día y digo, ¿qué está diciendo esto? Que nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, se despoja de su gloria, baja a las profundidades, a lo más feo, a lo más, ¿cómo llamarle? A lo más nefasto de la creación, de alguna manera, al pecado, sin contaminarse, deja su gloria y viene para que nosotros seamos salvos. Si eso no nos sorprende, hermanos, nada nos va a sorprender. Si eso no te abre el entendimiento, nada te lo va a abrir. Porque esa es el único que lo pudo haber hecho. Dios no pudo haber escogido al hermano tal, al fulano tal, que él vaya y que muera por todos. No. Tenía que ser Jesucristo quien viniera. Y tenía que despojarse y no aferrarse a su condición de Dios. Y todo esto, establecido en un plan de salvación, hermanos, es por amor. Cristo, los discípulos, la iglesia que va al mundo, la iglesia anuncia el evangelio, sirve a otros. La iglesia lo único que no puede hacer es repetir la redención de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único a lo cual no puede llegar la iglesia. Bien, mis hermanos, para concluir, vamos a reflexionar nosotros. Estamos sirviendo, estamos anunciando, estoy dispuesto a ir si Dios me llama. Mi vida refleja a Cristo. Yo creo que esas preguntas nos las deberíamos hacer todos en todo momento, porque hay ocasiones en las que como cristianos peleamos nuestra libertad. Recuerda cuando leímos que hay cautivos. Hoy en día la gente que vive sin Cristo está cautiva, pero en su mente ellos son libres, porque ellos defienden su libertad. Yo tengo derecho de hacer esto, yo tengo derecho de comportarme de aquella manera, yo tengo derecho de vivir mi vida de tal manera. Pero lo que no estamos viendo, lo que no están viendo es que son esclavos. Tristemente la iglesia
tenemos que proclamar, tenemos que llevar el Evangelio y tenemos que servir al oprimido, al pobre, al quebrantado de corazón, al que está cautivo, para que sean libres, porque eso éramos nosotros. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, en misericordia, por fe y por gracia únicamente, hoy en día podemos gozar de esa compañía y de esa salvación en nuestra vida. Que nuestro gran Dios pueda ayudarnos a continuar con la misión que nuestro Señor Jesucristo empezó y que nos encomendó como su pueblo. Ese es mi deseo y oración en este